la preocupación que manifestó el congresista Arce de por qué se han reducido los presupuestos, es porque cuando se programa el presupuesto del personal de todos los pliegos del Gobierno Nacional, se toma en cuenta el registro que tenemos en el MEF del personal. Usted sabe que es obligatorio que todas las personas que trabajan en el Estado tengan su registro en el MEF. ¿No? Esa es la manera como el MEF puede controlar que se le esté pagando efectivamente a la persona que está trabajando y no a cualquier otra persona. Lo que ha pasado en muchas ocasiones en este periodo en el que estamos elaborando el presupuesto del 2019 es que muchas entidades han estado pagando a personas que no estaban registradas en el sistema. Entonces, cuando cruzamos la información y vemos en el sistema, por decir algo, dice que se está pagando 100 y viene un pliego y dice, no, yo estoy pagando 120, entonces hay una discrepancia. Y lo que se hace precisamente es llamar, se hace una reunión y le dicen al titular del pliego, bueno señor, usted tiene registrado 100, si dice que está pagando 120, tiene que regularizar, tiene que explicar qué está pasando con esos 20 que no están en nuestro sistema, porque eso es ilegal, digamos. Entonces, ahí vienen las conversaciones y en ocasiones se sustenta y dice, mire que esta persona por uno u otro motivo no se registró, qué sé yo, hay una serie de motivos, se llega a un acuerdo y sobre esa base, si es el caso, se modifica la asignación presupuestal. Si en este caso el titular del pliego tiene el sustento para esos 20 que no estaban, entonces se hace la corrección y se programan los 120. Si no hay ningún sustento, obviamente no podemos autorizar ese pago extra, digamos, que no está registrado en el sistema. Y repito, es obligatorio, es un compromiso legal que tenemos todos de registrar a las personas que están trabajando en el Estado, que estén en el registro, en el aplicativo informático de recursos humanos del MEF. Y eso está en varias de las leyes que han sido aprobadas por este Congreso. Entonces, ese podría ser el caso, digo, estoy hablando en términos generales, no quiero hablar del caso de Apurímac porque no conozco el detalle, pero en términos generales eso es lo que está pasando con muchos pliegos. Entonces, precisamente son reuniones técnicas, ¿no? Como les digo, ahí tiene que venir, sustentar y se llega a un acuerdo y, si es el caso, se modifica el presupuesto. Entonces, el primer tema que quería mencionar era ese, ¿no? Que vamos a tener protocolos mucho más claros, no solo con los congresistas, sino también con los alcaldes, que a veces también muchas veces llegan sin avisar, y las personas están trabajando. Entonces, no es que a veces no se les quiera atender, sino que llegan de un momento a otro y la persona, como le digo, puede estar atendiendo a otro alcalde, puede estar atendiendo otras cosas, y allí se genera incomodidad. Yo entiendo que muchos alcaldes vienen porque tienen problemas que son reales, ¿no? Pero, nuevamente, si respetamos una manera de trabajar, podemos programar todo mucho mejor y así podríamos nosotros como ministerio atender a todas las personas que están requiriéndonos, ¿no? A veces hay mismos congresistas que a mí también me piden reunión y ese día pues no puedo, entonces le digo, bueno, vengan el jueves, vengan el viernes, pero lo programamos y hay una cita, ¿no? He recibido a la congresista Betete, a 4 o 5 más congresistas que me han pedido cita y no ha habido ningún problema. Yo siempre voy a tener las puertas abiertas para todo, solo les pido pues respetar un poquito también el tema de, no me pueden llamar a decirme, oye, en 10 minutos paso, recíbeme, ¿no? Porque todo el mundo está trabajando. Entonces, como les digo, vamos a hacer esto mucho más explícito para que todos tengamos las reglas del juego claras y podamos tener una buena relación de coordinación, que es lo que merece entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. El gran tema que han mencionado casi todos ustedes tiene que ver con las transferencias, ¿no? Y entiendo que hay muchas quejas al respecto. Precisar que del más de 1.000 proyectos, 1.174 proyectos, solamente el 10% ha tenido este tipo de problemas, ¿no? O sea, hay un 90% de proyectos, ¿no? Más de 1.000 proyectos que sí han sido transferidos en el momento que se tenía que transferir. Entonces no perdamos tampoco la perspectiva. Pero bueno, hablemos de ese 10%, que es lo que está causando mucha incomodidad entre muchos de ustedes.
Lo primero, y contestando acá la última pregunta que hacía la congresista, por A o B motivos, muchos de estos proyectos han llegado tarde porque hay un plazo para hacer las transferencias, ¿no? Entonces, lo que está trabajando el Ejecutivo, lo que ha estado trabajando desde que se venció el plazo, es en presentar un proyecto de ley en el cual una buena parte de estos 124 proyectos que llegaron tarde o que fueron observados, o como les digo, por cualquier otro motivo, están siendo incluidos en este proyecto de ley, que nosotros tenemos mañana Consejo de Ministros. Yo supondría que mañana lo vamos a aprobar allí y enviar con urgencia seguramente para que la Comisión los pueda aprobar. Pero igual hay otro grupo de proyectos, ¿no?, que siempre tienen problemas. O sea, tampoco neguemos que hay varios proyectos, digo, pueden ser el 5%, pueden ser poquititos, pero hay proyectos que sí tienen problemas, ¿no? Y algunos de los cuales ya se han mencionado, que hay problemas que pueden ser de fondo y otros que probablemente sean de forma también. Y ahí sí, nosotros como ministerio reconozco que tenemos que ser mucho más proactivos para que aquellos proyectos donde hay temas de forma, nosotros podamos solucionarlos más rápido. Eso sí lo reconozco, es un trabajo interno que tenemos que hacer, ya hemos hablado internamente sobre eso. Pero hay otros que sí tienen problemas de fondo, que el que los tiene que resolver es el sector que los propone, porque ojo, que todo esto viene propuesto por el sector, sea vivienda, sea transporte. Lo tiene que resolver entre el sector y el pliego que lo está pidiendo, el municipio o el gobierno regional. Entonces, yo creo que esto, desafortunadamente, seguramente va a seguir pasando, porque efectivamente hay proyectos que no cumplen con los requisitos mínimos, y por más que estén anotados en la ley de presupuesto, tienen que tener pues un expediente técnico, lo que mencionaba el congresista Arce, ¿no? Tiene que tener pues una serie de características, porque tampoco podemos nosotros como Estado estar dándole plata a proyectos que sabemos que tienen problemas, digamos, ¿no? Que son la minoría, repito, pero sucede también. Entonces, para solucionar parte de los problemas que he escuchado, como les digo, vamos a establecer protocolos que estén más claros, y por otro lado vamos a ser muchos más proactivos para que estos proyectos que tienen problemas fáciles de solucionar, digo, de forma, podamos nosotros apoyarlos y hacerlo mucho más rápido. Pero el tema de fondo, y esto es algo que vamos a plantear ahora en la próxima ley de presupuesto, tiene que ver con las transferencias en sí. Y esto es algo que lo dejo acá sobre la mesa, pero las transferencias no deberían existir en el país. Esto es una deformación que tenemos desde hace muchos años en el presupuesto, de que durante el año se hacen transferencias para distintos proyectos. Como les digo, es una deformación que vamos a tener poco a poco que superarla, porque en el mundo ideal, digamos, las transferencias durante el año no deberían existir, por una serie de motivos. Uno de ellos es porque cuando se transfiere la plata tarde, digamos, a veces en mayo o en junio, y el que recibe el dinero le estamos dando 6 o 7 meses para ejecutar, lo cual no es eficiente. Segundo, que también se podría prestar para discrecionalidad, que es algo que ha mencionado más de uno de ustedes, ¿no? Entonces, esa discrecionalidad tendríamos que minimizarla, tenerla solo para casos extremos, digamos, pero en realidad esa discrecionalidad no debería existir. Y así vamos a también reducir la corrupción que podría existir. Ya en términos de gestión financiera, tampoco es una buena práctica que el monto que aprueba el presupuesto, el Congreso en el presupuesto, se varíe durante el año, ¿no? El presupuesto es aprobado con el Congreso y ese presupuesto debería estar casi escrito en piedra, digamos. Pero con las transferencias se empiezan a mover las partidas, salen de un lado, se van a otro, y eso es una mala práctica internacional, digo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer a partir de este año, espero que los que estén acá presentes estén en la próxima comisión de presupuesto, ¿no? Porque me gustaría hacerlo con
con ustedes es que las transferencias ya empiecen a aparecer en el proyecto de presupuesto. En otras palabras, que ya no hayan transferencias, sino que la plata esté desde el día 1, digamos, asignada a cada uno de los proyectos, ¿no? Ese es un tema que mencionaba también la congresista Aramayo. Pero para hacer eso, y para que eso sea eficiente, lo que nosotros necesitamos es tener un buen planeamiento, una buena programación. Y esa es una de las grandes debilidades que tenemos en el Estado. Históricamente, nuevamente les digo que la parte del planeamiento ha sido sumamente débil. Estos planes operativos institucionales que hacen las entidades se hacían siempre tarde, se hacían incluso después de que se aprobaba el presupuesto. Y esa es una mala práctica nuevamente. A partir de este año se ha hecho un gran esfuerzo por hacer esa programación en el primer trimestre del año, para que después de hacer esa programación recién venga la discusión del presupuesto. Como les digo, siempre se ha hecho al revés, por uno u otro motivo, pero se ha hecho al revés. Entonces, este año ya todos los pliegos han presentado durante el primer trimestre, bueno, el plazo se amplió hasta mayo, pero digamos durante los primeros meses del año se ha hecho una programación de lo que se necesita para el próximo año, lo cual está dando mucha más calidad al tema del presupuesto. Si en algún momento llegamos a perfeccionar este mecanismo, yo estoy seguro que todas estas transferencias que les digo se realizan durante el año, vamos a poder incluirlas desde el día 1 en el presupuesto que se presenta acá al Congreso. Pero vamos a tener proyectos que ya tengan, digamos, todas las observaciones levantadas. Entonces, lo ideal, como les digo, ojalá que lo podamos hacer este año, pero lo ideal es que cada proyecto ya tenga desde el 1 de enero su disponibilidad presupuestaria para cada uno de los gobiernos regionales o locales. Pero para eso, como les digo, eso no es cuestión simplemente de pintarlo en el presupuesto. Eso significa que ese proyecto ya está lo suficientemente maduro para que efectivamente se pueda utilizar. Porque si son proyectos donde solamente hay un perfil, por ejemplo, y no sabemos al final exactamente cuánto nos va a costar, ahí sí haríamos mal en pintarlo en el presupuesto cuando durante el año va a tener una serie de problemas y va a requerir otra vez que se modifiquen los presupuestos, que se amplíen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que reforzar mucho la labor de planificación. Ahora, hay algunos proyectos que son continuidad de inversiones, que esos, digamos, entre comillas, son los más fáciles de programar, porque ya es un proyecto que ya pasó, digamos, por todos los filtros, ya está en ejecución. Entonces, sí sabemos cuánto le corresponde el año que viene y eso sí se podría poner de una vez en el presupuesto. Entonces, como les digo acá, nosotros desde el MEF y en general desde el Ejecutivo estamos conscientes de que este mecanismo de transferencias poco a poco tenemos que ir eliminándolos y en este presupuesto que vamos a presentar para el 2019 vamos a tratar de hacer, como digo, el máximo avance para que esas transferencias sean solamente las mínimas indispensables, ¿no? Transferir 1.174 proyectos durante el año es un gran trabajo además para todos, es un desgaste para todos, no solo para el que pide el proyecto, sino también para los ministerios que tienen que revisar, a veces les llegan 40, 50 proyectos en 3 días y tienen que revisarlo y se vencen los plazos. Como les digo, eso es una mala práctica que yo entiendo que ha existido y que tenemos el propósito firme de empezar a eliminarla. No va a ser fácil, como les digo, sobre todo los primeros años, porque estamos acarreando esta falta de planificación, pero yo sí aspiraría que dentro de 2 o 3 años ya no tengamos estas transferencias, como les digo, sean muy, muy pequeñas, y que todo ya se discuta en el seno del Congreso para ver cuáles son los presupuestos que deberían estar disponibles desde el 1 de enero y no desde el 1 de julio como es el caso ahora, ¿no? Entonces, Presidenta, simplemente eso para reiterarle la disponibilidad y la disposición del Ministerio para hacer los ajustes de nuestro lado que tenga que hacerse para mejorar tanto el diálogo con los congresistas, el diálogo con los alcaldes, tener protocolos claros, las reglas del juego muy claras para que después no hayan problemas como los que se han suscitado hasta ahora, que la verdad que son lamentables para todos, porque a nosotros tampoco, digamos, como MEF, nos hace felices tener estas quejas de todos los congresistas, que como les digo, son seguramente
reclamos que ustedes reciben también de su población, ¿no? Entonces, al final, estamos teniendo estos cortocircuitos por una falta de coordinación, y yo creo que ya es el momento de que afinemos estos mecanismos para que todos podamos tener una buena relación. Gracias, Presidenta. Sí, señor ministro, solamente creo ha obviado que también dentro de la invitación se había manifestado para que nos pueda informar sobre la transferencia ya de las partidas nos han manifestado, pero el cumplimiento de la 92ª disposición complementaria final de la ley de presupuesto que está referido, donde se ha autorizado al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar un estudio integral a fin de establecer la carrera especial y la política remunerativa para el personal profesional científico del Instituto Geofísico del Perú. Si usted no tiene en este momento la respuesta, pero agradeceríamos que nos pueda enviar por escrito cuáles han sido los trámites, qué gestión se ha hecho, ya que esto también ha sido un pedido formulado por la congresista Aramayo. La congresista Marisol Espinosa nos pide la palabra, sin embargo, señor ministro, ello es importante para que nos pueda dar respuesta, que ha sido convocado para esta sesión. Me pide la interrupción la congresista Marisol Espinosa y el congresista Roy. Le agradecería que sean breves, por favor. Presidenta, en la misma línea, la preocupación por el tema de los médicos legistas, que también fue aprobado en Comisión de Presupuesto y que hasta ahora no se ejecuta. Yo ya le he trasladado varios pedidos de los médicos legistas sobre sus remuneraciones. Ojalá que lo pueda atender en el momento más rápido. Muchísimas gracias. Tiene la palabra congresista Roy. Sí, congresista Beteta y presidenta de la comisión. Mi intervención va básicamente en la ley de presupuesto. También se aprobó la creación de una unidad ejecutora del Ministerio de Cultura en la región de Pasco, Apurímac y Ancash. ¿En qué va también si se va a cumplir o no con la ley de presupuesto? Así también con la unidad ejecutora de la UGEL Puerto Bermúdez en la provincia de Oxapampa y la región de Pasco. Y aprovechando la presencia del ministro de Economía, quería saber cuál va a ser los destinos de OCE, presidenta, a través de la presidencia al señor ministro, porque tenemos a los funcionarios que vienen desde gestiones pasadas, inclusive que están vinculados a actos de corrupción por la compra de las famosas computadoras en el Ministerio de Economía, y la actual presidenta de OCE al parecer está también con un proceso abierto referente al lavado de activos justo por el caso de las computadoras. ¿Cuál va a ser el destino de OCE, señor ministro? Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Dos interrupciones breves, por favor, congresista Wilmer Aguilar y luego el congresista Vázquez. Ministro, de una parte reconocer el trabajo ilustrativo que también ha hecho hoy día la comisión, y me parece muy importante. Creo que estamos en buen camino. Nada más un detalle, ministro, el año pasado se trabajó, presidenta, un modelo en el tema de seguridad ciudadana, y lo comparto con todos mis colegas de muchas regiones del país. Lo que nos ha dado mucho resultado en Cajamarca son las rondas, y les cuento con mucho orgullo, mucha experiencia a nivel del país. Entonces, las rondas han articulado ya un trabajo con las municipalidades, y hay solamente, ministro, a nivel del país 3 municipalidades que han elaborado ya proyectos integrales en el tema de seguridad ciudadana. Son 3 en el país que están trabajando con rondas, porque articulan el trabajo con ronda campesina, serenazgo municipal, Policía Nacional y Fiscalía, articulan el trabajo. Y ese modelo está dando muy buen resultado. Y el año pasado, ministro, ya se trabajó con el ministro del Interior ese modelo, y ojalá, pido a través de la comisión, nos pueda atender un día y explicarle cómo es, darle ese número de código y a ver si eso se trabaja y se atiende, y sería un modelo a nivel del país para premiar a aquellas municipalidades que trabajan juntamente con su población civil, que sería ideal, porque el tema de seguridad ciudadana nos preocupa a todos en el país. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Vázquez. Gracias, presidenta. A través suyo, al ministro de Economía, aprovechando su presencia, en la misma línea que el colega Ventura, en la ley de presupuesto de este año,
se aprobó la creación de la Unidad Ejecutora de Salud de Cajamarca, capital. Y bueno, se ha enviado este documento ya por parte del gobierno regional para que puedan crear la unidad, el código de esta Unidad Ejecutora de Salud. Le alcanzo el cargo para que usted pueda disponer su atención en el Ministerio de Economía. Muchas gracias. Gracias, congresista. Solamente para culminar, señor ministro, estamos de acuerdo y agradecemos y felicitamos el reconocimiento que quizás se tiene que mejorar, se tiene que trabajar por el bienestar del país. Hay que corregir algunas acciones que no están siendo perfectas y las mejores para el desarrollo del país. Creo en la elaboración del presupuesto, que siempre ha sido nuestra observación. Eso no solamente ocurre con el gobierno central, también ocurre con los gobiernos regionales, que en la práctica es una copia. No se planifica, no se estructura un verdadero presupuesto que se pueda asemejar a la realidad. Del año pasado copian y lo mandan. No hacen el trabajo de planificar un verdadero presupuesto que quizás en este año esperemos que usted lo presente tal conforme lo está señalando, y con ello desde el primer día del año siguiente de aprobado la ley de presupuesto, ya las transferencias deben de estar en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, si son ellas las unidades ejecutoras. Con eso vamos a evitar que las transferencias salgan en agosto, en septiembre, y luego se les dan 3 meses, y mientras convocan a licitación y si hay observación, nuevamente el dinero revierte. Y la población sigue clamando que se haga justicia con esas obras. Por ello, señor ministro, le tomamos la palabra y esperemos que haya novedades en la presentación de este nuevo presupuesto para el año fiscal 2019. Tiene la palabra, señor ministro. Sí, gracias. Como le digo, este trabajo va a tomar algún tiempo, porque como le digo, estamos ya haciendo el presupuesto en estos días. Vamos a hacer el mejor esfuerzo por avanzar lo que se puede este año, y esperaríamos que para el próximo presupuesto sí tengamos un avance muchísimo mayor. Sobre el segundo tema que me mencionaba de estas propuestas para las escalas salariales, allí yo sí quisiera ser muy claro de cuál es la política del gobierno. Yo creo que debería ser una política de Estado. Nosotros tenemos una ley del servicio civil que está aprobada desde hace ya casi 5 años. Esa ley del servicio civil es mucho más que un cambio de régimen laboral. Esa ley del servicio civil tiene muchas ventajas que están vinculadas a la reorganización, a la definición de perfiles, a una serie de temas que son muy importantes para modernizar el Estado. Entonces, y es una ley además que está basada en la meritocracia, ¿no? Es una ley que cuando se hicieron los cálculos representaba más de 3.000 millones de soles de aumentos salariales. O sea, hay un costo que el Estado estaba dispuesto a tener. Y, como decimos, ese es un costo que se va a ver en mejores remuneraciones para una buena parte de los empleados, de los servidores, ¿no? Sobre todo de los que están en la 276 y también para los CAS. Los CAS que postulen a estos nuevos cargos van a tener todos los beneficios que deben tener. Van a tener sus 14 sueldos, van a tener sus ETS, ¿no? Cosa que ahora no tienen. Entonces es una ley que es muy beneficiosa, como les digo, no solo para los trabajadores, para los servidores, sino también para el Estado, porque lo que queremos es un Estado que tenga gente capaz, gente que tenga los perfiles que tiene que tener, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestro lado siempre vamos a defender que las entidades empiezan a transitar hacia esta nueva ley del servicio civil. Dicho esto, ¿no? Y dado que ya existe una norma en la ley de presupuesto del año pasado donde se habla de dos entidades, hemos recibido ya los pedidos, las propuestas, mejor dicho, de estas entidades, y las estamos cotejando con los presupuestos que tienen, ¿no? Porque esto no puede generar más presupuesto del que ya está.
estamos haciendo ese cruce de información y pronto vamos a tener una respuesta sobre la propuesta que están enviando. Pero como les digo, y a mí en lo personal, yo no soy partidario de estar dando a una u otra entidad determinados privilegios, porque ninguna entidad debería tener estos privilegios. Lo que tenemos que tener como Estado es precisamente una carrera pública. Y esa carrera pública es la que nosotros vamos a defender. Es una carrera pública que desafortunadamente aún no tenemos. Gracias, congresista. Gracias, señor ministro. Me pedía la interrupción sobre el tema la congresista Aramayo. Gracias, señora presidenta. No voy a entrar a un debate con el señor ministro de Economía y Finanzas, pero esa lamentablemente es una de las consecuencias de que haya tanta volatilidad en el Ministerio de Economía y Finanzas. Desde que soy congresista es el tercer ministro de Economía y Finanzas. Y acá no se trata de un tema de perspectiva, si nos ponemos de acuerdo o no, de lo que piense respetuosamente el ministro de Economía y Finanzas de turno o de lo que piense el anterior. Porque esto estuvo trabajado y consensuado con la anterior ministra de Economía y Finanzas, que no es culpa nuestra que ya no esté. ¿Por qué ahora se dice es un privilegio? Y la verdad, esa afirmación habla mal del conocimiento de la problemática del IGP. Acá no se les está dando una escala remunerativa al personal operativo, sino para los científicos, que estamos concentrados en el cinturón de fuego, 80% de la actividad sísmica está en el país, y cuando hablamos de gestión de riesgos tenemos que tener gente competitiva que no se vaya al extranjero a trabajar. El IGP nos comentó su problemática y en virtud de ese diagnóstico consensuamos con la entonces ministra Cooper. Debe haber algunos funcionarios de esa fecha que queden para que le cuenten al ministro de hoy por qué se vio que no solamente era el IGP, sino el SENATI también. Que hablamos de los científicos, de la gente menos valorada en el país. Cuando haya un riesgo inminente, ¿qué va a ocurrir y no tengamos profesionales que tengan las condiciones de ejercer? Entonces yo lamento, señora presidenta, tener que informarle a todos los ministros, porque de repente de acá a 3 meses va a venir otro ministro de Economía y Finanzas y va a desconocer el tema, cuando lo que corresponde es la aplicación de la ley. Aquí ya no importa el criterio que haya, la ley es imperiosa y está hecha para cumplirse. O sea, si desde ese punto de vista no partimos, estamos en un error. Ahora, yo también me veo en la obligación de exponer mis pareceres. En mi parecer personal, Servir debería ser desactivado. Tiene 8 años de ejercicio Servir. ¿Me pueden decir qué profesionalización, qué carrera pública, qué resultado ha entregado al país? Ya han vuelto a poner a un funcionario que estuvo 5 años con Ollanta y otros 2 años más. Si revisamos las resoluciones del Tribunal Constitucional, los grupos de trabajadores, por especialidad y por exclusividad, deberían tener un trato preferente. La meritocracia no está en debate. La meritocracia debe ser instaurada. Lo que está en debate es si ese Servir que hoy queremos reivindicar le va a dar al trabajador público peruano lo que quiere. Y yo creo que no. Yo mañana desactivaría Servir. Mañana. Pero como no es un tema de pareceres, y no soy ejecutivo, yo le pediría al ministro de Economía y Finanzas que cumpla la ley y que no exponga a los peruanos que en un caso de gestión de riesgos no tengamos profesionales competitivos en IGP. Nadie está pidiendo un favor para nadie. Es una conquista de la ley de presupuesto pasada en la que no vamos a claudicar. Porque si no, señora presidenta, cada ministro que venga va a querer imponer un criterio. Y eso no es así. Estamos acá evaluando los productos de nuestra ley, de nuestras luchas, de lo que hemos trabajado. Si no, interpondremos pues las acusaciones constitucionales y no creo que este sea el caso. Yo exhorto, señora presidenta, a que usted ha dicho, señor ministro, que nos vamos a respetar. Usted tiene no solamente nuestro respeto, pero hay que respetar antes que las personas la ley. Y la ley está pensada en los peruanos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Finalmente, señor ministro, para responder algunas interrogantes formuladas por los últimos colegas congresistas que hicieron su intervención. Sí.
quizás me he expresado mal, yo en ningún momento he dicho que voy a incumplir la ley, ni mucho menos, ¿no? Le estoy diciendo cuál es la política del gobierno, le estoy explicando cuál es la política del gobierno, ¿no? Y sobre esa base, dije también que existe ese artículo en la ley del presupuesto y que estamos haciendo las evaluaciones del caso. Entonces yo no sé, que como digo, probablemente me haya explicado mal, pero yo en ningún momento he dicho que no vamos a cumplir la ley, ni mucho menos. Y quisiera aclarar eso, que quede muy claro acá, delante de todos ustedes, y que está grabado, ¿no? Gracias. Bien, una vez más, agradeciendo la presencia del señor Carlos Augusto Oliva Neira, ministro de Economía y Finanzas, por su gentil concurrencia a la invitación de nuestra comisión, quienes en cumplimiento de nuestra labor fiscalizadora y haciendo seguimiento a la ley de presupuesto, lo hemos convocado. Agradecemos a la viceministra, a los funcionarios que también han asistido y especialmente a todos los colegas congresistas que desde las 10 de la mañana están acompañándonos, no han almorzado. Creo el Perú se los va a agradecer, y sobre todo sus representantes, sus ciudadanos de cada una de las regiones. Muchísimas gracias, colegas congresistas, por habernos acompañado durante este año legislativo, y creo nuestra labor lo seguimos demostrando en cumplimiento de nuestra función fiscalizadora, legislativa, como también representativa. Muchísimas gracias, señor ministro. Agradecemos las últimas palabras de dar cumplimiento. Pueda usted estar o no de acuerdo quizás con algunos artículos de la ley de presupuesto, pero me alegra saber que será respetuoso y dará cumplimiento a la ley, lo que ya está aprobado. Muchísimas gracias, señor ministro. Bien, levantamos la sesión, siendo las 5:02 de la tarde. Gracias. Muy bien, se retira el ministro Oliva, titular de la cartera de Economía y Finanzas, quien se ha presentado a sustentar el pliego de su sector para este periodo 2018. Vamos, en tanto, luego de levantarse ya la sesión de la Comisión de Presupuesto con la presidencia de Karina Beteta, a una pausa y volvemos con más aquí en Agenda Parlamentaria.